toca pasión por los perdidos. Ya hemos estado hablando la pasión por la intimidad, que realmente la pasión por la intimidad es la pasión que activa todas las demás pasiones. Y ya de ahí hemos visto la semana pasada la pasión por la iglesia. Y la pasión por la iglesia es el lugar donde convergen todas las pasiones, porque es ahí donde nos enseña, ¿no? En la iglesia donde congregamos, ahí entre hermanos, escuchando la palabra de Dios, es que ahí somos enseñados por el Espíritu Santo a entender y comprender estas pasiones, ¿no? La pasión por los perdidos, y es una pregunta que me salta en el principio, que es, ¿qué es lo que se le ha perdido a Dios, ¿no? Y si vamos al Génesis, vemos que Dios, al principio, Él creó los cielos, la tierra y todo lo que hoy tenemos como tierra, ¿no? Y también Él puso al hombre, Él creó al hombre a su imagen y semejanza, y dice que le dio su aliento de vida para que vivamos, ¿no? Y lo puso en el jardín del Edén, un lugar hermoso que Dios diseñó para habitar con el hombre. Pero es ahí donde justamente, al ser probado el corazón del hombre, se perdió, ¿no? Perdió el contacto con su creador. La palabra de Dios dice que fuimos destituidos, ¿no? De la gloria de Dios, fuimos destituidos, ¿no? Entonces, desde ahí hemos perdido ese contacto con nuestro creador. Y una manera de verlo un poco más gráfica es cuando Dios creó los cielos y la tierra. Él le dijo, por ejemplo, a los mares, ¿no? Le dijo, produzcan animales, ¿no? Que se muevan dentro del mar, y luego a la tierra le dijo, produzcan todo vegetal, toda semilla, ¿no? Pero cuando uno saca al pez del mar, que es su lugar, su hábitat natural en donde lo creó Dios, cuando sacas el pez del mar, se muere, ¿no? Y cuando tú sacas la planta de la tierra, también se muere, ¿no? Y de la misma manera, el hombre, al ser destituido de la gloria de Dios, de que Dios lo haya sacado del jardín del Edén, él está muerto. El ser humano, el hombre, está muerto en espíritu, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos entender qué es lo que se le ha perdido a Dios, ¿no? A Dios se le perdió su familia, sus hijos. Y bueno, en Lucas 15 vamos a ver, para entender un poco más en la palabra de Dios, cómo Jesús relata estas tres parábolas. Dice que él estaba ahí en medio de la gente, ¿no? Y estaban los fariseos, le seguían los fariseos, los pecadores, y los fariseos estaban murmurando, y decían, ¿cómo se sientan pecadores? Se sienta con pecadores, ¿no? Y Jesús, al escuchar, él les describió estas tres parábolas, ¿no? Y la primera parábola de la oveja perdida en el versículo 4 dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿No? O sea, él está hablando de que hay 100 ovejas y una se perdió, ¿no? Y las 99 que ya están salvas, aún falta una, ¿no? Para salvarla. Y Jesús dejó su humanidad, perdón, su deidad, dejó su lugar de comodidad, el cielo, para venir a salvar a las ovejas perdidas, ¿no? Y cuando habla de la parábola de la moneda perdida, también habla de que a una mujer se le cae una moneda, una dracma, y la busca desesperadamente, y cuando la encuentra dice que hace fiesta, ¿no? Y invita a sus amigas y le dice, miren, encontré mi dracma, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién busca algo que no es importante? ¿Alguien busca algo que, por ejemplo, si se me cae un papelito, un ticket que no me interesa, no lo busco? Pero si se me pierde algo importante como dinero o como de repente, no sé, pues algo, un pasaporte o un brevete, ¿no? Son cosas importantes. Un brevete no, sin brevete no puedo manejar auto. Entonces lo busco desesperadamente. Y sí que a cualquiera de nosotros nos ha pasado eso, ¿no? Que algo que se nos perdió hemos buscado, pero así desesperadamente, sacando cosas hasta encontrar lo que se nos ha perdido, ¿no? Y así es, Jesús, el Padre, busca anhelando encontrar a aquellos que se le perdió, ¿no? En la parábola del hijo pródigo es más explícito, ¿no? Cuando él dice de que el hijo
toma sus pertenencias, todo lo que le pertenecía y se va por el mundo, hasta cuando llega un punto que ya no puede más y él regresa al Padre, ¿no? Y él regresa en una condición de repente tan dura de haberse gastado todo, de no tener nada. Y el Padre dice la parábola, Jesús le dice, ¿no? Que el Padre viéndolo de lejos, salió a recibir al Hijo, lo besó y dice que le dijo a sus empleados que le pongan la mejor ropa, que le pongan los zapatos y le dio un anillo, ¿no? En señal de que él era el hijo que él estaba esperando, ¿no? Entonces, nosotros vemos en estas parábolas cómo Jesús es el que ha venido a buscar a aquellos que le pertenecen y los está buscando con mucha pasión, con mucho amor, con desesperación, diría yo, ¿no? Porque nadie deja, si algo que se te pierde algo importante, lo dejas ahí, ¿no? Lo buscas con todo tu corazón. El Señor nos anhela constantemente, nos anhela siempre, Él siempre está buscándonos, ¿no? Dice el Señor en Juan 3:17, pero en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y en el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El deseo de Dios es que todos se salven, pero no todos se van a salvar, porque no todos logran escuchar la voz del Señor para volver al redil, ¿no? Y no todos han sido compartidos por el Señor, o quizás si han recibido la palabra no han recibido al Señor, ¿no? Pero no, eso no quiere decir que Dios no los anhela, no anhela sus vidas como algún día también el Señor anheló nuestras vidas para salvarnos. Entonces, el Señor no quiere que ninguno perezca. Y lo vemos en 2 de Pedro 3:9, cuando dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos volvamos a ese diseño original del principio. Dice el Señor que nada podemos hacer sin Él, porque ese fue nuestro diseño, estar en contacto con el Creador. Y en Efesios 2:10 dice el Señor que somos hechuras suyas, diseñados para hacer buenas obras, que el Señor las dispuso de antemano. Entonces, hay un diseño al cual tenemos que volver, y mientras el ser humano no se conecte con ese diseño de su creador, va a vivir una vida sin sentido, una vida sin propósito, ¿no? Y algo que tenemos que entender cuando nosotros estamos en este camino de aprender las pasiones del Señor, es que hay que entender que hay una justicia que viene de Dios, ¿no? Que es darle a cada uno lo que merece según el cielo, o sea, una identidad eterna. Cada ser humano tiene una identidad eterna dada por el Padre. Y nosotros no podemos eliminar eso o de repente no tomarlo en cuenta, ¿no? No podemos ignorar que cada ser humano, por más pecador que sea, por más perverso que sea en el mundo, tiene una identidad eterna. Lamentablemente hay una justicia humana que nos hace ver al hombre tal cual se comporta. Y a veces juzgamos a la persona según lo que vemos y no le compartimos según el diseño que tiene según Dios. Y eso es algo que sí tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando nosotros miramos al prójimo, que hay una justicia que viene de Dios y que cada ser humano tiene una identidad eterna y que Dios está dispuesto a alcanzar a cada uno con su justicia, no con nuestra justicia de aquí del mundo, con nuestra justicia en la carne, que vemos cuando alguien nos hace daño, lo vemos bajo nuestra perspectiva y nosotros no podemos ver bajo nuestra perspectiva. Nosotros tenemos que ver bajo los ojos de Dios, bajo la lupa de Dios, bajo los lentes de Dios. Así como estos lentes me permiten ver las letras, los lentes de Dios nos permiten ver la condición del ser humano, su condición de repente fuera de su identidad, pero que Él sí tiene una identidad eterna a la cual podemos conectarle cuando le compartimos de Cristo, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que desarrollar, la palabra compasión.
Así como estamos hablando pasión, la palabra compasión es algo que sale del corazón del Padre para ir tras aquellos que se le han perdido, ¿no? Y compasión es caminar cerca de la necesidad del prójimo. Tener compasión es mirar que las personas a nuestro alrededor tienen necesidades. La compasión la podemos ver a través de los ojos de Jesús. Jesús cuando él estaba caminando entre los seres humanos, él miraba a los ojos, él miraba la condición. Dice en Mateo 9:36 y en varios pasajes de la Biblia vamos a ver que lo que movía al corazón de Jesús era compasión. Dice que al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús, él tenía compasión. Él no hacía, él decía, bueno, ella es prostituta, no, ella no merece. O esa mujer samaritana, no le puedo compartir. Todos los milagros que él hizo, que Jesús hizo, fue porque fue movido a compasión. Que, por ejemplo, un político, cuando ve multitudes, ve poder. Cuando un cantante se para en un estadio, está el estadio lleno, él ve fama. Estos influencers, cuando ven seguidores, ven ganancia de dinero. Pero Jesús no veía eso. Jesús lo que veía en las multitudes era el corazón de ellos, eran sus necesidades, su necesidad de tener un propósito, ¿no? Cuando lo vemos, cuando él habla con la samaritana, él no va de frente a decirle, bueno, tú eres una pecadora y necesitas conocerme. Él conversa, él comienza a hablar, comienza a ir derribando todos sus argumentos hasta que llega un momento en la que le dice, ¿no? Que ella necesita conocerle para que de su corazón corran ríos de agua viva, ¿no? Y también lo vemos cuando él encuentra al paralítico de Betesda, ¿no? Cuando él se acerca a ese lugar donde muchos hombres acostumbraban a ver que un ángel bajaba y movía el estanque de Betesda. Él no se acerca de repente al que tenía un mes ahí acostado o al que tenía un año, él se acerca al que tenía 38 años de estar ahí paralítico, esperando que se mueva el agua, esperando que él pueda llegar. Y él no juzgó, sino él fue, lo miró, lo confrontó y lo sanó. Porque la compasión de Jesús es tan hermosa, es tan fuerte, que lo que hace su compasión es salvarnos, es sanarnos, es liberarnos de la esclavitud. Y la compasión, si lo comparamos humanamente, podríamos decir que la compasión es como el amor de una madre cuando hace todo lo posible por sanar a su hijo, por encontrar una respuesta a una enfermedad o guiar al hijo hacia cosas buenas, ¿no? Ese amor tan fuerte de una madre para lograr algo en su hijo, sobre todo cuando está pasando malos tiempos, eso es compasión. Y esa es la compasión que Jesús tenía. Es un amor que va más allá. No solamente es que lo miraba y no hacía nada, sino los miraba, se compadecía y hacía, ¿no? Y eso es lo que debe mover nuestro corazón. Y es que es el amor, la motivación correcta para hablarle de Dios a alguien. Tiene que mover tu corazón. El amor, no la obligación, no el hecho de que, bueno, ahora tengo que compartir, me he puesto una meta y voy a ir a evangelizar. No, se trata de que primero tu corazón se mueva en amor, y el amor es la motivación correcta para ir a hablarle a alguien de Jesús. Y tenemos que entender que ser pródigo es una condición temporal, pero ser hijo es una identidad eterna. Entonces, cuando nosotros vemos alrededor nuestro, tenemos que ver que son pródigos. Que las personas alrededor nuestro tienen un hogar y hay que llevarles a ese hogar. No pertenecen a este mundo, solamente son pródigos temporalmente. Porque cuando ellos se encuentren al Señor, van a recobrar esa identidad eterna, ¿no? En los últimos tiempos, la iglesia va a experimentar una dimensión de pasión por Dios y compasión por el prójimo
como en ningún otro tiempo, porque mientras más se acerca la venida de Jesús, el Señor es el más interesado en completar el número de los que van a ser salvos. Va a hacer todo lo posible y va a mover nuestro corazón a alcanzar a aquellos que ya están escritos en el libro de la vida, ¿no? Entonces, qué importante es entender que hay un propósito de Dios para alcanzar a los perdidos. No es simplemente ir a alcanzarles con un folleto, con una libretita de apuntes, con versículos ya memorizados. Es ir a alcanzar en amor a aquellos que necesitan y conectarlos con su identidad eterna. No hay otra forma, ¿no? Y bueno, y en esto también hay que entender y hay que hacer un alto en nuestro propio testimonio. Si estamos aquí es porque hemos sido alcanzados de una manera sobrenatural. Yo en este momento yo no puedo decir que yo me merecía ser salvo. Yo fui alcanzada por el Señor con ese amor de Padre, un amor furioso de Padre que nos alcanza, ¿no? Yo fui alcanzada por el Señor, yo fui buscada por el Señor en medio de la multitud, Él me buscó y me encontró. Fue un día en la que yo pasé por una crisis hace muchos años, en la cual yo no sabía qué me pasaba, tenía un vacío tan profundo que me llené de tanta ansiedad que yo no sabía qué hacer. Y yo pasaba días enteros con una depresión, con un problema emocional tan fuerte. Y un día me arrodillé en mi habitación y le dije, Dios, con lágrimas en los ojos, le dije, Dios, si tú existes, muéstrame que tú eres real. Y si tú no existes, yo prefiero morirme, porque yo no podría soportar que me hayan enseñado que hay un Dios y ahora a estas alturas tú no existas, ¿no? Y se lo dije con tanta necesidad y tanto dolor en ese momento que Dios fue fiel. 9 meses después, una amiga de la universidad me entregó un papelito y me dijo, mira, me dijo, te invito a esta reunión el domingo donde te van a ayudar para tus problemas, ¿no? Así me dijo. Y luego me dijo, bueno, pero si no puedes ir el domingo, puedes ir el miércoles a esta dirección. Y me dio ahí el papelito, ¿no? Y yo lo guardé. Dije, bueno, pues aquí si yo estoy bien, ¿no? Porque 9 meses después yo ya había superado mi problema emocional. Pero claro, lógicamente yo tenía vacíos tan fuertes y Dios iba a cumplir aquello que yo le pedí, ¿no? Que se mostrara a mí. Y así fue. Desde aquel día que yo recibí a Cristo, yo no he sido la misma y ya han pasado como 30 años. No fui la misma desde ese momento en que yo me encontré con el Señor, que lo recibí en mi corazón y que la verdad es que no fue en vano. Fue lo mejor que pudo hacer esta amiga de la universidad, que ni siquiera era muy amiga, solo que por ahí Dios la usó para compartirme. Y es así donde nosotros tenemos que entender que si nosotros hemos sido alcanzados con ese amor tan hermoso de Dios, nosotros también tenemos que ser ese instrumento que Dios quiere para las naciones, ¿no? Y no necesitamos ir con un libreto. La verdad es que yo he tenido experiencias muy hermosas yendo a compartir la palabra a los hospitales. Íbamos en los grupos de este ministerio que se llama Doctores Maravillas y habíamos un grupo que íbamos a orar, ¿no? Y cuando entrábamos a las habitaciones de los hospitales, la verdad es que yo nunca encontré una fórmula. Yo no podía ir, mira, esto dice Dios, ¿no? Yo lo único que los miraba, me compadecía de la situación y lo primero que les decía era, ¿quieres que ore por ti? Y ni siquiera le preguntabas qué tenía, solamente la condición en la que estaba movía mi corazón a misericordia y a orar por esa persona. Y oraba por esa persona y luego de ahí el Señor ponía en mi corazón muchas veces compartirles el Evangelio, ¿no? Pero guiada por el Espíritu Santo. No hay fórmula para ir con algo ya preestablecido.
nosotros tenemos que compartir el amor de Dios así como Él llegó a nuestras vidas. Así que el Señor es el primero, el más interesado en que ellos sean alcanzados. Dios les bendiga. Vamos a terminar aquí.